Gloria a Dios. Que Dios le bendiga de una manera especial, mis queridos hermanos y amigos, los que estamos aquí reunidos y los que van a escuchar a través de este programa que el Señor nos ha instado, ¿verdad?, a abrir para que el Evangelio de Jesucristo se expanda por todas las naciones. Hemos aprovechado, ¿verdad?, estas redes para así llevar el mensaje del Señor que hace falta en cada uno de los corazones. Hoy más que nunca, todas las personas, todos nosotros necesitamos el mensaje del Señor Jesucristo y el amor del Señor para que podamos ser edificados y nuestra alma pueda ser salva. Pues bien, abriendo este programa, empezamos hoy día, octubre 9 del año 2019, y esperamos que este programa sea de bendición para nosotros los que estamos reunidos aquí, que vamos a compartir la palabra, y para todos los oyentes. Así que vamos en esta noche a empezar y vamos a estar debatiendo la palabra del Señor a través de estudio bíblico. Van a haber preguntas y respuestas. Y lo que nosotros queremos es que la palabra de Dios llegue sanamente a cada corazón, porque eso es lo que Dios nos ha llamado, para que la palabra de Dios llegue a cada uno de ustedes. Bendito Dios para edificar. Vamos a tratar a través del programa y del ministerio Jesucristo, Fuente de Paz. Este es un ministerio que el Señor, ¿verdad?, nos ha motivado para que trabajemos, y hemos venido trabajando desde mucho tiempo, pero esta es la primera vez que vamos a abrirlo a través de la internet, para que sea esparcido y que todas las demás personas, como ya había dicho, puedan gozarse a través de este ministerio Jesucristo Fuente de Paz. Y tenemos un lema también que hemos escogido para este ministerio, que es trabajando a la manera de Dios. Así es que, trabajando a la manera de Dios, gloria a Dios, el Señor nos va a ayudar. Sabe que en el camino pues vamos a ir perfeccionándonos, y esperamos que todos sean bendecidos a través de este programa. Vamos a estar tratando el Nuevo Testamento, y vamos a iniciar desde el primer libro de Mateo. Así es que en esta noche queremos compartir con ustedes el inicio de estos estudios bíblicos. Vamos a empezar por el primer libro, que es el Mateo, por los Evangelios, y el primero que está aquí, ¿verdad?, escrito, empezando el Nuevo Testamento, es el libro de Mateo. Y tenemos unas definiciones para ustedes en esta noche. Antes de desarrollar el libro de Mateo, queremos leerle claramente de lo que se va a tratar este libro. Mateo, así como se llama, es el autor. También tenemos unos apuntes aquí para que todos, ¿verdad?, vayan, si quieren anotarlo o si quieren investigarlo, puedan hacerlo, porque es importante que, ¿verdad?, escudriñar la palabra del Señor, analizar la palabra de Dios para el crecimiento espiritual de nuestra vida. Se dice que Mateo fue el autor, que Mateo también fue llamado Leví, era uno de los 12 apóstoles, y usted puede encontrar en Marcos esa definición, Marcos 2, capítulo 14. Y fue sin duda un judío que también era publicano. Publicano era una persona, ustedes saben la historia, que los publicanos eran personas que no eran cristianas, eran gentiles, eran pecadores, vamos a decir la definición. Gente apartada, pero aunque era judío, era un publicano romano. Tenía así las ideologías, ¿verdad?, de los romanos que habían invadido su tierra, pero sin embargo, escuchó el llamado del Señor. Dice que cuando fue llamado por Jesús, lo dejó todo y siguió al Señor. Eso está en el libro de Lucas, capítulo 5, 27 y 28. Ustedes pueden ver lo que hizo Mateo, o llamado Leví también,
Dice que fue llamado por Jesús y lo dejó todo, y que preparó un gran banquete para Cristo, quien asistió, a pesar del hecho de que los publicanos eran despreciados por todas las personas. Ustedes saben que la mayoría de los judíos despreciaban y rechazaban esta clase de personas. Lo que pasa hoy en día muchas veces, que nosotros, ¿verdad? En vez de acercarnos a aquellas personas que cometen errores y que faltan, pues los rechazamos y los menospreciamos. Y eso no es lo que nos llama el Señor, sino que Jesús nos da el ejemplo aquí de que a pesar de que Él era pecador, era judío de su raza, pero aunque estaba hundido en el pecado, sin embargo se acercó a Él y le llamó para que trabajara para la obra del Señor y le siguiera. Miren qué hermoso hace el Señor. De algo inservible tomó una persona que realmente estaba en el pecado, había rechazado la palabra de Dios, pero sin embargo el Señor lo llama y lo hace un pescador de hombres. Vamos a ver el destinatario. Dice que principalmente a los judíos. Este punto de vista está confirmado por el hecho de que hay cerca de 60 referencias a la profecía judía y cerca de 40 citas del Antiguo Testamento. Resalta especialmente la misión de Cristo a los judíos. La palabra de Dios dice que, ¿verdad?, que fue a su pueblo que vino, aunque hay algunas traducciones que dicen que a lo de su oficio vino y ellos no lo recibieron, pero dice la palabra de Dios que vino a su gente. Se supone que Jesús tenía que venir a lo suyo, a las personas, ¿verdad?, a lo de su raza, a lo de su pueblo. Donde nació, dice que vino a ellos para predicarle. El pueblo escogido por Dios desde mucho antes, el pueblo que Dios tenía el propósito con ellos, y a través de que Dios le había prometido como tanto a Abraham, que de su simiente iban a ser benditas todas las naciones, como también al rey David, que de su simiente iban a ser un rey, que su reinado no tendría fin, pues también la profecía había de cumplirse. Era el objetivo del Señor venir a lo suyo. Y lo principal que uno piensa cuando uno predica el Evangelio de Jesucristo es que la gente de uno pueda ser alcanzada, porque todos queremos que nuestros familiares sean salvos. Y dice que, ¿verdad?, Jesús vino a su raza, a su oficio, a su descendencia, a todos los judíos vino para llevarle el mensaje de la palabra y para que ellos recibieran, ¿verdad?, la salvación. La palabra clave que vamos a ver aquí es cumplimiento, la cual está repetida con frecuencia para indicar que las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en Cristo. Alabado Dios. Y reino aparece 50 veces y el reino de los cielos está 30 veces. Jesús como rey. O sea que todas las palabras y todas las profecías se cumplieron en el Señor. Desde la primera palabra que se le dio allí a los que el Señor creó, tanto a Adán como a Eva, que la mujer, hablándole, el Señor Jesucristo, iba a tener enemistad contra la serpiente, que ella iba a herir a la serpiente en la cabeza y que la serpiente iba a herir ¿verdad?, a su descendencia en el calcañar, hablando de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo por nuestro pecado. Pero Cristo resucitó, como dice la palabra, y se cumplió en Él esa profecía para que nosotros tuviéramos vida por el medio de Él. Y Dios restableciera nuevamente esa comunión con todos los hombres. Amén. Y la palabra y el propósito evidente, el demostrar que Jesús de Nazaret era el Mesías soberano de la profecía judía. O sea que en Él estaba el cumplimiento. Todo lo que habla la escritura de Él mucho antes se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo. De manera que nosotros hoy en día no vamos a entrar en los primeros capítulos o en el primer capítulo, sino que estamos definiéndole todo lo que nosotros vamos a desarrollar durante el libro de Mateo, porque tenemos que saber qué es lo que vamos a ir desarrollando. Creo que no nos va a dar tiempo para ir, ¿verdad?, para empezar hoy el día el capítulo 1. Pero lo más importante es que ustedes sepan de qué es lo que nosotros vamos a tratar. Vamos a empezar por el primer libro de Mateo. Vamos a ver el significado y lo que vamos a tratar en este libro de Mateo, porque queremos que todos ustedes, ¿verdad?, puedan recibir completamente lo que es la palabra de Dios. Amén.
dice algunas particularidades. Dice que habla también de la genealogía completa de Cristo. En este libro de Mateo vamos a ver de la genealogía de Jesucristo. De manera que aparentemente usted va a conocer la genealogía del Señor Jesucristo. ¿Por qué habla de la genealogía? Porque tiene que tener, ¿verdad? Tiene que saber de dónde vino Jesucristo para ver si las profecías se cumplieron en él o no. No estamos hablando de un extraño, sino que la palabra de Dios, la escritura de Dios son ordenadas. Usted tiene que saber de quién se está hablando y de dónde viene esa persona. O sea, que de Cristo se habla. Vamos a estar tratando de su genealogía, de su familiar y de su descendencia. Incidentes y discursos encontrados solamente en este Evangelio de Mateo. Solamente aquí en el Evangelio de Mateo vamos a hablar del capítulo, en la capítulo vamos a ver la visita de los magos, que está en el capítulo 2, la huida a Egipto. Vamos a ver la matanza de los niños, que solamente en el libro de Mateo usted lo va a poder encontrar. Vamos a ver el regreso a Nazaret. En el capítulo 3 vamos a ver los fariseos y los saduceos que vienen a Juan el Bautista. Vamos a ver el sermón del monte completo. Vamos a ver la promesa del Señor que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Solo lo encontrará en Mateo. El sermón del monte lo va a encontrar en Mateo. Venid a mí y todos los que están trabajados y cargados. Pedro camina sobre el mar. La denuncia a los fariseos en un largo discurso. Las 30 piezas de plata aceptadas por Judas. La devolución de las 30 piezas de plata. El sueño de la esposa de Pilato. La aparición de los santos resucitados. La guardia en la tumba. El soborno de los soldados. El terremoto. La gran comisión. Lo vamos a encontrar en el libro de Mateo. Los milagros encontrados solo en el libro de Mateo está la sanidad de los 2 ciegos y el dinero del tributo. Ahí solamente que usted va a encontrar esta cita bíblica que le habla de la sanidad de los 2 ciegos y el dinero del tributo. Parábolas encontradas solo en el libro de Mateo. Usted va a encontrar algunas parábolas como son la cizaña, el tesoro escondido, la perla fina, el siervo y misericordia, los trabajadores en la viña, los 2 hijos, la boda del hijo del rey, las 10 vírgenes, los talentos, las ovejas y los cabritos. Solo en el libro de Mateo se van a encontrar estas parábolas. De manera que si las buscamos en otro libro no van a aparecer. Y es importante tomar esta nota porque a veces uno está buscando alguna parábola donde se encuentra, pero usted sabe que la ha leído. Y por eso muchas veces nosotros nos acostumbramos a hablar que la Biblia dice, pero no sabemos dónde lo dice y nos perdemos. Pero si estamos bien claros y tomamos apuntes, porque a veces se nos olvidan las cosas, vamos a ir creciendo en la palabra de Dios y en el conocimiento, que por eso es que el pueblo perece, porque nos falta conocimiento si no le prestamos atención. Análisis desde el punto de vista del reino de Cristo, el rey, la historia del Mesías soberano, el linaje y nacimiento. Oiga, búsqueda, su adoración, su heraldo, su victoria espiritual, su proclamación, el llamado a sus seguidores, sus leyes y mandatos, sus palabras y obras, sus parábolas, el asesinato de su precursor, su poder sobre las fuerzas naturales y enfermedad, su revelación de la insensibilidad del hombre y su sufrimiento y gloria venidera, su instrucción acerca de los principios de su reino, su entrada triunfal en la capital, su rechazo, parábolas y profecía, su frustración de los complot de los fariseos y saduceos, su denuncia de los líderes, sus profecías y parábolas relacionadas al futuro, sucesos que llevaron a su traición, su juicio, su crucifixión,
los sucesos que siguieron inmediatamente después de su muerte, su reaparición sobre la tierra y su comisión a sus seguidores. Todo esto lo vamos a tratar en el libro de Mateo. De manera que le estuvimos dando una lectura a todo lo que nosotros vamos a estar tratando en este libro de Mateo. Si usted pues quiere, ¿verdad? Anotarlo, pues puede hacerlo. Y vamos a tratar estos temas. Pero hoy que tenemos tiempo, vamos a entrar en el capítulo 1 de Mateo. Que tenemos el tiempo para hacerlo. No vamos a hacer muy extenso, porque yo sé que muchas informaciones a las personas no se le graban, pero esperamos que usted retenga lo mejor de este estudio bíblico que vamos a estar iniciando hoy. Ya pudo ver a quién fue destinado el libro de Mateo. En el capítulo 1, hoy vamos a tener, ¿verdad?, algunas personas que van a estar participando con nosotros, como son los hermanos de aquí, que estamos aquí compartiendo este estudio bíblico, y ellos van a tener la lectura también, participar en cada uno de los versículos para que nosotros podamos ir desglosando. Vamos a leer el capítulo 1 de Mateo, versículo 1. Vamos a leer el hermano Misael, que está con nosotros en esta noche. Bendiciones especiales para él y para todo lo que, ¿verdad?, está aquí. Él va a tener el versículo 1. Nuestra hermana Elizabeth va a tener el versículo 2. Nuestra hermana Ashley va a tener el versículo 3. Y nuestra hermana Derly va a tener el versículo 4. Y yo, su servidor, voy a tener el versículo 5. Nuestros hermanos que estamos aquí en el ministerio, los hermanos del ministerio, que vamos a participar de este glorioso estudio junto con ustedes. Amén. Vamos a empezar leyendo el capítulo 1. Y el título que aparece en el encabezado es La genealogía de Jesucristo. Amén. La palabra se da en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El versículo 2, nuestra hermana Elizabeth. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Amén. El versículo 3, hermana Ashley. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrón y Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Fíjense que nosotros podemos notar que tiene que empezar el libro del Nuevo Testamento con nuevamente la genealogía y de dónde procede Jesús el Hijo de Dios. Aquí habla claramente en el encabezado de la genealogía de Jesucristo. Dice que el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Fíjense que en el tiempo que pasa entre Jesucristo y Abraham son bastante tiempo. De manera que si yo digo que Jesucristo, físicamente de lo que nosotros tratamos, es hijo de Abraham, entonces yo podría decir que Jesucristo tiene más de 1000 años. Como le decían los judíos a él y que le llamaba la atención, pero tú no tienes ni 50 años, tú te estás diciendo que tú viste que Abraham se gozó de su día y tú no eres ni 50 años. De manera que si lo llevamos a una, ¿verdad?, hablando de una manera concreta en estos tiempos, pues no vamos a confundir, sino una manera literal de hablar de que su descendencia, de que sus ancestros, como nosotros decimos, su tatarabuelo, ¿verdad?, de ahí desciende Jesús, su rama, su linaje, viene de este hombre. ¿Quién era Abraham? Porque aquí empieza diciendo que era el primero que aparece en la lista de su genealogía, es que es hijo de Abraham, hijo de David e hijo de Abraham. Acuérdense que Abraham era de tierra de Ur de los Caldeos, una tierra
donde se practicaba la idolatría, se adoraban a otros dioses falsos, dioses de madera, dioses que la misma persona, los mismos ¿verdad? Moradores de allí edificaban y construían. Habían personas que eran artesanos que hacían sus ídolos y esos ídolos los negociaban y se los vendían de acuerdo a la necesidad que tuvieran. Pues ellos se fabricaban un ídolo y de ahí empezaban a pedirle si era el de la productividad, si era ¿verdad? Toda la clase de ídolos ellos le fabricaban cualquier necesidad. Y de allí estaba Abraham. Pero sin embargo, dentro de todas esas clases de personas, ¿verdad? Que no conocían a quién adorar, porque de sí, nosotros todos los seres humanos tenemos una esencia de adorar a un creador, a un ser supremo que nos dio la vida, y ese es Dios. Pero el pecado que mora en cada uno de nosotros nos ha alejado y nos ha hecho, ¿verdad? No entender, para no decir una palabra ofensiva, si nos ha dejado sin entendimiento, de manera que nosotros no vemos, nos ha dejado ciegos, porque el pecado ciega. Y todas las cosas que, ¿verdad? Que podemos ver es negativa en cuanto a nuestro Creador. Hay una hermana, ¿verdad? La hermana del ministerio que quiere hacer un aclarando. Dice, por ejemplo, en el capítulo 1, que dice el libro de la genealogía. Yo quería saber, por ejemplo, de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Pero en el versículo 2 hay una diferencia, porque ya en el versículo dice, Abraham engendró a Isaac. Isaac a Jacob. A Jacob. Y Jacob a Judá. Es decir, ese versículo 2 es diferente al versículo 1. El versículo 1 dice, Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Sí, ahí en el versículo 1, por eso estamos explicando paso por paso. Se habla de David y de Abraham porque a ellos se le hizo la promesa de que de su descendencia, de su linaje iba a salir. O sea, si nosotros notamos que aquí Abraham, a Isaac, Dios no habló directamente con Isaac de una descendencia, sino que a quien le hace la promesa es a Abraham. Y a David, ¿por qué? Porque de David es que se le hace Dios una promesa también. Por eso lo pone aquí como primeros a ellos dos, para notificar de dónde era que iba a ser ese linaje real, de dónde era que iba a suceder. ¿Por qué? Porque a ellos dos fue que se apuntó de la promesa de que ellos, su reinado no iba, por ejemplo a David, su reinado no iba a tener fin, porque de él se iba a levantar un rey eterno, por la fidelidad y el corazón que David llevaba. ¿Por qué Abraham? Porque Abraham, dice, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y a quien Dios llama y lo ve sin linaje, si lo ve sin heredero, es a Abraham. Y le dice, no temas, porque de ti, porque cuando Abraham le dice, pero ¿por qué tú me vas a riqueza? Porque tú me vas a bendecir si yo no tengo ni siquiera heredero. No tengo hijo. En otras palabras, no tengo prole, no tengo hijo. No tengo descendiente. Sin embargo, por Abraham dejar su tierra y creerle a Dios, fue que Dios entonces le hace la promesa. Le dice, no te preocupes, que en ti, de ti, serán benditas todas las naciones. O sea, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra sin tener a nadie. Hablando del Mesías. Gloria a Dios. De manera que Abraham es uno de los primeros. Ya saltamos al versículo 2 por la pregunta de la hermana Derlin. Dice que Abraham engendró a Isaac, su primer hijo, el hijo de la promesa. ¿A los cuántos años tuvo Abraham a su hijo? A los 100. A los 99 años tuvo a Isaac, ¿verdad? Ya era viejo, ya era un poquito mayor. Ahora en estos tiempos quizás te diría, oye, un hombre de esa edad, es difícil que él pueda procrear un hijo, pero sin embargo Dios le dijo que creyera. Y aún un hombre creyéndole a Dios, un hombre de fe, ¿qué pasó con él? Dice que fue tanto la espera que él titubeó. ¿Por qué podemos decir que titubeó, que flaqueó? Porque tomó la mujer de él, se dejó llevar de la mujer de él,
y introdujeron a Agar para ayudar a Dios. De manera que el tema que nosotros tenemos para este ministerio es a la manera de Dios. Trabajando a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros a veces queremos ayudar a Dios. Abraham se desesperó. Abraham no tuvo paciencia, como la mujer también no tuvo paciencia, y verdad, en vez de ayudarlo, pues lo impulsó a que su fe flaqueara. Y entonces vamos a darle una ayuda a Dios, como hacemos la mayoría de todos nosotros. A veces Dios quiere esperar que nosotros, ¿verdad? Que nosotros tengamos esa paciencia, que confiemos en Él. Pero sin embargo, hacemos la cosa no a la manera de Dios, sino a la manera de nosotros. Y por eso nos va mucho peor que lo que pensamos. La hermana tiene una pregunta. También con relación al versículo 2 que dice, Abraham engendró a Isaac. Ese fue su primogénito. De manera que de la promesa, nosotros podemos ver que de la promesa, de lo que Dios le había prometido, Isaac fue el primogénito, porque acuérdense que él tuvo el hijo, que Ismael, que fue su primogénito, pero después más adelante, ¿verdad? En el trayecto del estudio bíblico, vamos a entrar la diferencia de por qué Isaac toma la primogenitura en este punto, que ya acabamos de decir algo de esto. Sí, eso quería decir, por ejemplo, que aquí yo estoy notando que en la genealogía, como que hay se identifican, yo no sé si porque dice que Abraham engendró a Isaac, sin embargo el que fue primero fue Ismael, pero él nombra aquí a Isaac. Amén. Isaac da Jacob. Jacob eran dos, ¿verdad? Jacob y Esaú. Sí. Sin embargo, nada más nombró a Jacob. ¿Y Amén. Jacob quién fue que salió primero? Esaú salió primero, pero la promesa fue para Jacob. Ok. O sea, Dios está hablando con lo de la Entonces dice promesa. también, y Jacob a Judá y a sus hermanos. A Judá, yo creo que Judá era como el tercero, El cuarto. el cuarto, y sin embargo lo nombran, él no solamente lo nombró a él. Dice, y Jacob a Judá y a sus hermanos, es decir, puso a Judá como que fue, como si fuera el primogénito o el primero, y después a los hermanos. Es decir, el primero lo eliminó, y el segundo, y el tercero, y puso a Judá. Ok, vámonos para el Pero capítulo 2, eso mi tiene, hermano. eso tiene que tener una... Vámonos para el capítulo 2, mi hermano, que usted se saltó un poquito más Al rápido. versículo 2. Al versículo 13 saltó a Judá. De manera No, que... está en el versículo 2, ese nada más está en el 2. Ok, vamos entonces a seguir el versículo 2. Abraham engendró a Isaac porque Dios le dijo, no te va a heredar el de la esclava, sino que te va a heredar el de la libre, el de la promesa. Porque Dios le hizo una promesa, y te voy a dar tu propia descendencia con tu mujer. No una esclava, sino una persona, la mujer libre. Dios no hace acepción de personas, pero sí Dios le hizo una promesa a Abraham con su mujer. De manera que donde estaba el compromiso para Dios, el cónyuge, Sara era la cónyuge de Abraham. De manera que Dios le hizo una promesa en tu simiente, en el de la libre. Entonces, de manera que se va a la libre. ¿Cuál es el primero? La promesa que Dios le promete a Isaac. Y en Isaac serán benditas. Dice que Isaac engendró a Jacob. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios salta aquí al que nace segundo. Como por ejemplo, acuérdense que Isaac tuvo dos hijos. Estaba Esaú y estaba Jacob. Pero acuérdense que cuando la esposa de Isaac, que es Rebeca, está embarazada y los niños están creciendo, dice que ella sentía esa lucha entre ellos, se sentía mal hasta el punto de que ella quería morir. Ella decía, si esto es así, prefiero morirme. Y consultó a Dios, y Dios le habló y le reveló lo que estaba allí. Aquí que hay
2 naciones allí en tu vientre. Dice que el menor será el elegido y el mayor servirá al menor. Eso fue una promesa. Ahí ya a quien le está dando la promesa es a Jacob, aunque todavía no se había mencionado nombre, pero Dios conoce, porque Dios es el que nos crea a nosotros y es el que sabe el futuro de nosotros. Pero sin embargo, ya Él había determinado a quién le iba a dar la bendición o la promesa. ¿Por qué hace Dios esto? Porque Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe cuando nosotros lo menospreciamos. Y nosotros, los seres humanos, hoy en día estamos menospreciando a Dios. Nos estamos olvidando de Dios. Dios quiere que nos volvamos a Él. Y eso es lo que Dios quiere a nosotros. ¿De qué manera podemos nosotros menospreciar a Dios? Porque Dios, hermano, mire, cuando Dios menosprecia a Dios, Dios sabe, dice la Biblia que Él permanece fiel. Dice, nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Si le negáramos, dice también, Él también nos negará. Entonces, ¿cómo viene a negar a una persona? Cuando tú desprecias a una persona, tú le estás negando. Cuando tu actitud es no prestar atención, porque de la manera, ¿cómo yo desprecio a Dios? No, que yo tengo a Dios en mi corazón, que yo siempre lo cargo aquí y lo cargo allí, pero en mis actitudes, con mis hechos, yo puedo despreciar a Dios. ¿Por qué? Porque como caminó Jesús, es que nosotros, todos los seres humanos, amigos y hermanos que me escuchan, que debemos de caminar a la manera de Dios, no a la manera de nosotros. No, yo soy así y yo lo voy a hacer así porque yo soy así. Dios lo hizo todo perfecto. El pecado fue que hizo todas las cosas malas. Y el pecado es que tuerce nuestra vida, tuerce nuestra santidad y tuerce nuestra forma de vivir. Y la forma de nosotros vivir tiene que ser a la manera de Dios. Así es que Dios quiere que nosotros hagamos las cosas. Por eso Esaú fue rechazado, porque dice la palabra de Dios, oiga, que cuando ya los mellizos salieron y empezaron a desarrollarse, ¿qué hizo Esaú? Vendió su primogenitura. Lo que Dios le había dado, lo que Dios le había prometido. Ya Dios sabía que él iba a vender la primogenitura. Ahora, ¿cuál es la importancia que tú y yo le damos a Dios? ¿Rechazamos a Dios? Porque mire qué fácil es para nosotros muchas veces. Las cosas seculares, los entretenimientos, nos llaman más la atención que las cosas de Dios. Y es cierto, ¿por qué? Porque estamos en un cuerpo de pecado, un cuerpo de carne. Pero dice la palabra de Dios que tú y yo somos los que elegimos. Queremos bendiciones, queremos que Dios nos prospere, que Dios nos ayude en todo nuestro camino. Pero sin embargo, cuando el Señor nos plantea que se debe hacer a la manera de Él, nosotros rechinamos y echamos para atrás. Ahí entonces encontramos que Dios se tarda. Ahí es cuando el hombre comete sus errores. Ahí es cuando el hombre se hunde más en el pecado. Porque dice, no, Dios se va a tardar. El ejemplo tenemos que hablamos ahorita de Abraham. De Abraham, ¿por qué? Dice que Abraham, la esposa se desesperó. ¿Y qué hizo? De inmediato buscó a la esclava. A Agar, su esclava. Y dijo, no, que ya yo estoy vieja. Pero que Dios me ayuda, vamos a ayudar a Dios. De inmediato, ¿qué hicieron? Bueno, Abraham sin titubear se llegó a la mujer. Se llegó a la esclava. Porque Abraham pudo haber dicho que no, que iba a esperar en Dios. Pero ahí es que demostramos flaqueza en muchos momentos. Demostramos flaqueza. Nuestra fe hoy en día se está muriendo. La fe de muchos se está muriendo. Ya la gente ve a Sara. ¿Qué es que representa a Sara? El mundo hoy en día podemos representarlo como a Sara, que nos ofrece. No, pero mira, esto te sale más fácil. Ah, no, tú tuviste problema en tu hogar. Ah, no te preocupes, busca la manera más fácil. Resuélvelo de esta manera porque no queremos pagar un precio, no queremos sufrir. ¿Me entiendes? De la manera que no queremos hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Por qué hoy en día se ha cambiado mucho? Porque hay una guerra entre las redes de hermanos contra hermanos y amigos. Y las palabras que se necesitan son las alentadoras. Y no salen palabras de aliento, sino palabras de tiranías, palabras de pleito. Gracias al Señor que queremos que todos los amigos y hermanos que escuchan esta palabra de Dios, este mensaje, puedan entender que Dios nos llama a nosotros a la unidad, a la comprensión, porque eso es lo que Dios quiere. Para eso Cristo vino. Él conoce nuestros errores y nuestras debilidades. Hay cosas que nosotros humanamente no podemos resolverlas.
aunque nos ataquemos, aunque nos tiremos, aunque hagamos una guerra a través de la red, de la internet, de palabras, no vamos a resolverla si no la ponemos en la mano de Dios y esperamos que se haga a la manera de Dios. Muchas de las cosas que nosotros queremos que se resuelvan, o que el otro cambie, o que el otro deje, eso tenemos que dejarlo, que sea a la manera de Dios. Él tiene su tiempo. ¿Cuál será nuestra actitud en este caso? Orar e interceder, ir a Dios. Eso es lo más difícil. Porque es más fácil hablar, es más fácil criticar a la otra persona, es más fácil señalar a la otra persona la falta que tiene. Pero sin embargo, es tan difícil sacar media hora o 15 minutos o 10 minutos para interceder y orar. Señor, mira, que esta persona, que yo, esta persona también, lo hagamos a tu manera. Es muy difícil. Pero sin embargo, aquí Dios nos está hablando de a qué Cristo vino y de qué genealogía viene. Fíjense que aquí hablamos de Abraham. Abraham, un hombre que a pesar de que en ese momento titubeó, pero se mantuvo firme. La palabra de Dios dice que Abraham fue el padre de la fe, el que le creyó a Dios. Y por eso, como le creyó a Dios, eso le fue contado por justicia, por un hombre justo. Y fue contado como el padre de la fe. Dice que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra por creerle a Dios. Dejó todo lo que tenía, ofreció su propio hijo para que nosotros pudiéramos, ¿verdad?, recibir la salvación. Fíjense que aquí nos da un ejemplo de que Abraham dio a su propio hijo, indicando de que Cristo vino para ofrecerse. El Padre ofreció a su único hijo para que nosotros seamos salvos por él. Viene de David, el linaje de él es de David. ¿Por qué aquí David también está incluido? Porque Dios, hermano, miró el corazón de David. Y al David ser tan sincero y tener un corazón conforme al de Dios, que no significa que no tuvo errores, que no tuvo dificultades, pues sin embargo, este hombre agradó a Dios. De manera que en esta hermosa noche le damos bendiciones especiales a todos ustedes y hemos desarrollado hasta el capítulo 2, ahí nos quedamos, luego continuamos, capítulo 1, versículo 2, 1 y 2, y ahí nos quedamos y luego seguiremos con este glorioso estudio a la manera de Dios y que Dios siga bendiciéndonos. Saludo a todos los amigos y hermanos que nos escuchan. Bendiciones especiales.